Y cuando son las 9 de la noche, las 9 de la noche con 4 minutos estamos comenzando Somos Nicas del día de hoy lunes. Estamos a la expectativa de si va a aparecer nuestro amigo René Blanco. Estaba brisandito, garubando, dicen nuestros campesinos, la gente del pueblo. Garubandito, cayó una pelucita de gato, pero a lo mejor ahí abajo estaba más fuerte, quién sabe, ¿verdad? Por aquí por la UCA estaba lloviendo hace poco. Para los amigos que nos escuchan, ¿verdad? Un saludo, nuestro agradecimiento como de costumbre. El teléfono en cabina es el 2278-4743 para los que deseen conversar con nosotros, para los que deseen solicitar alguna canción en particular y comentar algo del quehacer cotidiano. En nuestro programa Somos Nicas acostumbramos conversar alrededor de la situación coyuntural, política, económica, social, de cine, de música, de lo que se les ocurra, ¿verdad? Hemos tenido un programa bastante amplio y abierto durante todo este año y piquito que llevamos ya, acompañando a Radio Universidad todas las noches y a ustedes sobre todo tratando de acompañarles con nuestros comentarios, nuestras observaciones, críticas, sugerencias alrededor de todos estos quehaceres. Somos Nicas precisamente es un programa que trata de que vayamos creando una identidad, una ciudadanía y que vayamos sacudiéndonos todas estas eh, cargas que nos tienen agobiados, ¿verdad? Como país, como nación, como sociedad y que no nos permiten terminar de despegar. A pesar de que nuestro país ha sido bendecido por nuestro Dios con infinidad de recursos, ¿verdad? Que no hemos logrado capitalizar a lo largo del tiempo por estar discutiendo eh, tonterías casi siempre, ¿verdad? Como todos los lunes, y sobre todo cuando no está René Blanco, a mí me encanta meterme a temas curiosos e interesantes del ámbito político, ¿verdad? Pero en esta ocasión me topé con un texto de nuestro filósofo Alejandro Serrano Caldera y me pareció interesante conversarlo con ustedes. Les invito, ¿verdad?, a escuchar los planteamientos de Alejandro Serrano Caldera que vamos a reproducir alrededor de 5 tesis que él se plantea y nos plantea dentro de unos comentarios alrededor de lo que es la ética y la política. Con algunos amigos nosotros en la web, sobre todo con el amigo Cornelio Hoffman, constantemente tenemos discusiones alrededor del tema ético y del tema político. Porque Cornelio lo mira esto como la política como un manejo de intereses colectivos, de intereses particulares y la negociación que se puede dar entre esos intereses, ¿verdad? Para producir resultados de beneficio común. Y él casi siempre está un poco renuente a que se le imprima el contenido ético a las discusiones y a las críticas que se le hacen a nuestros políticos, a nuestros funcionarios. Pero la verdad es que la posición mía particular es que la política tiene mucho que ver con la ética. Al final encontramos pues este texto del doctor Serrano Caldera y con agrado miramos que tiene la misma idea, ¿verdad? En el sentido de que la ética y la política al final conforman juntos una sola cosa, ¿verdad? Que tiene como objetivo el bien común, la búsqueda del bien común. La ética, dice él, es el carácter y comportamiento atribuible a una comunidad determinada. Es la acción que persigue un fin y ese fin es el bien. El bien es el fin de todas las acciones del hombre, dice Aristóteles. Y la política, por su parte, se considera como el arte del bien común. Entonces, desde esa perspectiva, ¿verdad? Nosotros encontramos que sí, definitivamente hay una relación íntima entre ambos conceptos eh, filosóficos. Y alrededor de este tema, él hace un ensayo bastante profundo. Nosotros no nos vamos a meter tan adentro, pero sí vamos a hacer algunos comentarios sobre las tesis que nos plantea, como les decía, ¿verdad? Relacionadas principalmente con la realidad que nos circunda, con la coyuntura actual.
porque así vamos a ver nosotros hasta dónde, ¿verdad?, se ve reflejado en la realidad la concepción o las ideas que plasma en su ensayo el doctor Serrano Caldera. Vamos a comenzar enunciando, ¿verdad?, rápidamente una primera tesis que deja esbozada el doctor Serrano Caldera y que dice que existe una crisis de representatividad. Los representantes no representan los intereses de los representados. Se requeriría que los representantes recuperaran parte de la representación. Pero para esto sería necesario, dice el doctor Serrano, un diseño teórico e institucional de lo que es la participación ciudadana y lo que debería de ser la verdadera democratización de los partidos políticos, para que así los representantes logren actuar no como simples intermediarios de la voluntad del partido para imponérsela a los ciudadanos, ¿verdad?, sino como la expresión de la voluntad de esos ciudadanos a quienes se supone que representan. Efectivamente, nosotros tenemos en este momento, ¿verdad?, unas grandes discusiones en la Asamblea Nacional alrededor de la elección de funcionarios públicos en cargos importantísimos, como son el Consejo Supremo Electoral, ahora que se avecinan el próximo año las elecciones presidenciales. Y ha sido un tema de conversación constante entre nosotros y ustedes, este asunto de que hasta dónde nosotros estamos verdaderamente representados en la Asamblea Nacional de esa discusión. Aquí se han movido encuestas que demuestran claramente que alrededor del 70% de los ciudadanos nicaragüenses no estamos de acuerdo con la forma en que está estructurado actualmente el Consejo Supremo Electoral, y específicamente algunos de sus funcionarios. La verdad es que existen unos acuerdos que se denominaron de Metrocentro 2, donde los partidos políticos que se denominan opositores junto con la sociedad civil suscribieron un documento en el cual quedaba plasmado que en la Asamblea Nacional no se iba a reelegir ni uno solo de los magistrados actuales del Consejo Supremo Electoral. Sin embargo, ya estamos escuchando y estamos viendo en las noticias, leyendo en las noticias, que se están haciendo los acomodamientos necesarios, ¿verdad?, entre los partidos políticos que se denominan opositores con el partido en el gobierno. Esto con la finalidad de lograr, al final de cuentas, caer a lo mismo, ¿no? Volver a nombrar a las personas que están ahí, negociar tal vez 1, 2, 3 cargos, ¿verdad? Y bueno, cada quien agarrar una parte del huesito y básicamente dejarlo la estructura tal y como está. Entonces vemos nosotros que esta primera tesis, ¿verdad?, de la crisis de representatividad es una realidad. Aquí nosotros hemos sido críticos con relación, por ejemplo, al propio MRS, ¿verdad?, donde estuvimos tratando, yo personalmente, de participar y lo hemos dicho claramente, ¿verdad?, son todos los partidos reproducen, todos los partidos políticos, sin excepción, reproducen los mismos vicios, en el sentido de estar sometidos al mandato de una pequeña cúpula que por razones económicas, por razones de antigüedad política, por las razones que se les ocurra, se sienten propietarios de los partidos políticos. Entonces se hace difícil, aunque nosotros hemos instado y seguimos insistiendo, ¿verdad?, de que parte de la solución es politizarnos los nicaragüenses nuevamente. Y digo nuevamente porque para la época de los 80 nosotros decíamos, y todavía quedó, algunas personas creen que todavía sigue siendo así, que el deporte rey de nosotros no era el béisbol, pues, y no fue suplantado por el fútbol. El deporte rey nuestro antes era la política. La verdad es que nosotros nos manejábamos, casi toda la generación nuestra, detrás de la coyuntura política, detrás de los discursos de los comandantes, viendo la situación de la Guerra Fría, el conflicto entre la Unión Soviética y los norteamericanos, y éramos bastante, nos gustaba mucho, nos apasionaba el tema político. Hasta la fecha siempre existe en muchas personas ese apasionamiento, pero ha sido como tergiversado.
y se maneja más alrededor de personas, de los caudillos famosos, ¿verdad? Y de tomar partidos para hacer barra, ¿no? Pero no como para involucrarse, no como para comprometerse y tratar de cambiar. Entonces ahí está la primera tesis, ¿verdad? La tesis alrededor de la crisis de representatividad, que es uno de los problemas. Digamos que estas tesis lo que nos plantean son problemas a resolver como sociedad, ¿verdad? Entonces este problema de la representatividad, ¿a quiénes les toca resolverlo? Pues en principio, como lo hemos venido diciendo a lo largo de este programa, la participación nuestra es indispensable. Si nosotros no nos involucramos, si nosotros no nos aproximamos a esas agrupaciones políticas que más o menos representan nuestros intereses, nosotros difícilmente vamos a poder ser incidentes en la resolución de los problemas que se nos están presentando. Entonces, una salida probable, una variante que nosotros deberíamos de ensayar es esa, ¿verdad? Si yo me siento que simpatizo con los liberales, pues acercarme a alguno de los partidos liberales y meterme de lleno al ruedo y a las discusiones. Porque en este momento es importante, muy importante, ya que se aproximan estas elecciones presidenciales, ¿verdad? Donde también elegimos diputados. Y es muy probable que, siguiendo las tradiciones aberradas nuestras políticas, comiencen los dedazos, los candidatos en plancha, el acomodamiento en listas por intereses, como les decía, por intereses económicos, por algún otro tipo de poder que tengan las personas que estén negociando. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que meter la cuchara, ¿verdad? E involucrarnos para evitar, en la medida que podamos, que las cosas sigan yendo por el rumbo que van. Porque a corto, ya no ni siquiera a largo plazo, a muy corto y mediano plazo, esta cosa es como un boomerang, pues se nos va a regresar. De hecho, estamos ya pataleando en el fango, ¿verdad? Ya vemos que la situación en las estructuras institucionales del Estado están extremadamente deterioradas, y si nosotros dejamos que avance el proceso de descomposición, en muy corto tiempo nos vamos a ver metidos en un problema bastante serio. Pero bueno, ya abordamos en este momento, ¿verdad?, lo que es una primera tesis. Vamos a irnos con un corte musical. Ahora estamos en manos de Javier Pérez. Si no les gusta lo que están escuchando o si quieren opinar alrededor del tema, ya saben, ahí está el teléfono, el 2278-4743. Nos vamos a ir con algo de música. Aunque a Carlos Pérez no le guste, Tomás Borges escucha Somos Nica. Radio Universidad. Creciendo como cualquier planta fue reverdeciendo, y en el tiempo de los aguaceros creció el amor espontáneamente, creciendo. Había un mar de estrellas blancas en tus ojos negros, y el deseo tiritaba ciego mientras tú y yo trepamos al cielo, creciendo. Volaban esas horas lindas llenas de palabras, y el latir se hacía más intenso. En libertad nos enamoramos, creciendo. El amor llega alguna vez, pero no abunda, como el hambre, la violencia o el desierto. Si te toca con la punta de la mano, tuyo es el pan. La vida y la sal. Creciendo nos llegó el momento de vivir contactos. Hermanamos la piel y los labios de modo que
se incendió la sangre creciendo. Y como paradoja loca se perdió el encanto y de pronto el enamoramiento se nos vació, se quedó sin alma, muriendo. Es una anécdota curiosa que no sé explicarla. En lo simple de todo este cuento sí hace patente el misterio humano creciendo. El amor llega alguna vez, pero no abunda, como el hambre, la violencia o el desierto. Si te toca con la punta de la mano, tuyo es el pan, la vida y la sal. Celebremos con arte el 26 aniversario de Radio Universidad. Radio Universidad convoca a vos, niño, niña y joven artista, al 16º certamen aficionado de pintura Eco Joven, naturalmente. Se premiarán los primeros lugares de cada disciplina artística en las categorías infantil, de 12 a 14 años, y juvenil, de 15 a 21. Las obras deben ser inéditas y se recepcionarán en horarios de oficina de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en las instalaciones de Radio Universidad hasta el día 16 de noviembre. Los resultados se darán a conocer el 26 de noviembre. Participa y unite a la celebración del 26 aniversario de Radio Universidad 2010. 16º certamen aficionado de pintura. Eco Joven, naturalmente. Y cuando son las 9 de la noche con 23 minutos, estamos de regreso en Somos Nicas, conversando un poquito, ¿verdad? Alrededor de un texto que me llamó la atención, que me incentivó. Porque me señala de que nosotros en nuestras apreciaciones no hemos andado pues tan perdidos. Ya hay pensadores serios como el del calibre de Serrano Caldera, pues que andan en la misma línea de pensamiento, ¿verdad? Y conversábamos alrededor de una primera tesis que está relacionada con la crisis de representatividad, que efectivamente les decía, la vemos ahí en la Asamblea Nacional, donde la gente que está discutiendo intereses muy personales y particulares que no nos interesan, que no son precisamente los intereses nuestros, que se supone que somos los representados, que se supone somos los que pusimos a esa gente ahí. Me llamaba el amigo Antifaz, nuestro entrañable amigo que casi no le gusta salir al aire, ¿verdad? Y me decía, pero es que vos decís todavía rescatar. Hombre, es triste saber que el país, como país, nuestra nación nicaragüense, nuestra sociedad nicaragüense, por mucho que nosotros nos empeñemos en destruirla y en destruirlo, hombre, ahí va a estar. Le decía yo al amigo Antifaz que querramos o no, y tenemos ejemplos tangibles, ejemplos que están ahí nomás, pues tenemos a Haití, que es el país al que nosotros seguimos en pobreza en Latinoamérica, y tenemos muchos países africanos donde nosotros vemos esas escenas en la televisión, ¿verdad? Cómo la pobreza está destrozando y arrasando con cantidades pues, inimaginables de personas, niños que mueren, ¿verdad? Ahora mismo en Haití el cólera, una peste, se alborotó y ya van 200 y pico, no sé cuántos muertos, ¿verdad?
Porque los países que llegan a esos extremos como los nuestros, que al que nosotros estamos terminando de llegar, nosotros estamos nadando hacia el fondo del basurero, ¿verdad? Con todo nuestro gusto y nuestro placer, pues ese es su futuro, eso es lo que les espera. Y como le decía yo al amigo Antifaz que nos llamó, el asunto es que nosotros no vamos a desaparecer, y eso es lo triste realmente, que si este país vinieran, qué sé yo, alguien y dijeran, pero yo lo voy a adoptar, yo lo voy a comprar, y tal vez rescatar algo para los chavalos que nos siguen, ¿verdad? Porque nosotros ya estamos más o menos encaminados a la sepultura, que es lo único inevitable en esta vida. Nosotros todavía no vamos a ver esas consecuencias, pero en un muy corto plazo, este país va a ser totalmente insostenible, va a ser totalmente inhabitable, va a ser... hacia eso nos dirigimos con estas discusiones estúpidas, ¿verdad? No nuestras, ¿verdad? Sino de las cúpulas egoístas que están manejando todos los hilos importantes, los hilos políticos, los hilos institucionales, los hilos económicos, ¿verdad? Y vamos a meternos un poquito más allá, ¿verdad? Porque estábamos apenas con la primera de las 5 tesis que encontramos en este texto interesantísimo del doctor Serrano Caldera, y vamos con la segunda tesis. La segunda tesis del doctor Serrano dice que hay una crisis de legalidad y de institucionalidad. Se negocia la ley y las instituciones en pactos políticos. La recomendación que hace el doctor Serrano, dice, es fortalecer el imperio de la ley y la presencia de las instituciones en todo el desarrollo de la vida social y política de los países. Aquí quiero hacer una aclaración, ¿verdad? El texto no está relacionado, le decía yo al amigo Antifaz, exclusivamente con la situación nicaragüense. La verdad es que este problema, y lo vemos nosotros también en las noticias internacionales, los que seguimos la información, ¿verdad?, de otros países como Venezuela, como Cuba, como Ecuador, Bolivia, e incluso los países que no tienen gobierno de izquierda, sino que de derecha, ¿verdad? Que esta situación no es particular y exclusiva de nosotros los nicaragüenses. Esta es una situación bastante generalizada en Latinoamérica, que ha sido pues siempre un lugar donde se maneja la política de una manera poco inteligente, podríamos decir, para no tratar de no ser ofensivo, ¿verdad? Entonces, la segunda tesis, que la vamos a vincular en este momento con la tercera, la segunda tesis dice es crisis de legalidad y de institucionalidad. La tercera tesis dice que hay una crisis de legitimidad, porque la ley y las instituciones en sus aspectos esenciales tampoco representan la voluntad general, sino que los intereses particulares de quienes las manipulan, ¿verdad? Eso son agregados míos. No estoy leyéndoles textualmente, sino comentándoles lo que dice el doctor Serrano. Formalmente, la ley válida debería de corresponderse con un interés colectivo, y la legalidad de esa forma se convertiría en legitimidad. Ya nosotros habíamos explicado en uno de tantos programas, pero para los amigos que nos escuchan tal vez por primera vez, legalidad se refiere al contenido de la norma, de la disposición, de lo que se impone a través de la ley. Eso es lo legal. Y lo legítimo es lo que el conglomerado asimila y asume como que debe de ser. Entonces la legitimidad es como la validación de la legalidad. Para que exista una armonía en el estado jurídico de las cosas dentro de una sociedad, debe de existir la parte legal, lo que es la legalidad y la institucionalidad, y debe de existir el sometimiento voluntario, más o menos voluntario, ¿verdad?, de las personas hacia esa legalidad, y eso se llama legitimidad. Entonces nosotros estamos en presencia de una situación en Nicaragua, ¿verdad? Y como les decía, tal vez nos vamos a enfocar en Nicaragua, pero este problema no es propiamente nuestro, ni el doctor se refería exclusivamente a Nicaragua. Entonces la situación es así, ¿verdad? Nosotros tenemos un problema de legalidad y de institucionalidad que es más que evidente. ¿Dónde lo estamos viendo esto nosotros? Bueno, tenemos una Corte Suprema de Justicia absolutamente ilegal. Tenemos un Consejo Supremo Electoral absolutamente ilegal, ¿verdad? Entonces esas son instituciones del Estado que al incurrir sus
funcionarios en ilegalidades, pues precisamente hacen que caigamos en la crisis de institucionalidad de la que se está hablando, ¿verdad? Y esto, junto con lo que decíamos en la tesis anterior, comparado con lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional, está también demostrado el hecho de que los intereses que priman, los intereses superiores que están marcando los caminos por los que llevamos el país, son intereses exclusivamente particulares y muy personales, ¿verdad? Imagínense ustedes que decíamos nosotros en uno de tantos de nuestros programas que la Constitución Política de 1987 costó una cantidad increíble de muertos, decenas de miles de muertos nicaragüenses, de hermanos nicaragüenses que fueron a combatir por uno y otro lado creyendo que lo hacían por su patria, ¿verdad? Y por sus hijos y por el futuro. Y el único, decía yo, también comentaba en esa ocasión, el único gesto digno como nación nuestro, algo que de verdad nos debería de llenar de orgullo, fue esa constitución que se convirtió en un verdadero contrato social. Está siendo tirada a la basura, absolutamente, y en esos términos, ¿verdad? Por un capricho de una persona que quiere a huevo, como decimos los nicaragüenses, volver a ser presidente. Una persona que ha estado en el poder durante los últimos 31 años, ininterrumpidamente, ¿no? Entonces, ese ejemplo de cómo la legalidad y la institucionalidad se están supeditando al interés personalísimo, particular y privado de alguien, demuestra, ¿verdad? La verdad, la veracidad en la afirmación del doctor Serrano Caldera. Entonces, esa es la segunda parte. Pero viene luego, ahí concatenamos, ¿verdad? Juntamos la tercera tesis, les decía yo, porque inmediatamente eso produce que nosotros no valoremos como sociedad, no le asignemos ningún tipo de respeto a esas autoridades que son las primeras en crear la crisis de legalidad y de institucionalidad. Entonces, estas personas que deberían de ser personas muy respetables, nosotros las vemos todos los días en las caricaturas, ¿verdad? Todos los días en las bromas de los imitadores, de los músicos, de todo el mundo que se mete pues a hacer sátira política y esto, porque han perdido absolutamente el respeto. Y con el respeto que se pierde de las autoridades, poco a poco pues va decayendo la legitimidad de las actuaciones de esas autoridades. Porque nosotros, así como lo vemos, lo asumimos. La ley y las instituciones no representan la voluntad de nosotros, sino los intereses particulares de esas personitas macabras, ¿verdad?, que están destruyendo nuestro país. Entonces, concluyendo, ¿verdad?, estas dos tesis para seguir avanzando, precisamente dice el doctor Serrano Caldera, la ley debe de responder al interés colectivo y la legalidad, en ese caso, cuando la ley responde al interés colectivo, se convierte en legitimidad, porque nosotros respetamos esa ley, respetamos a las autoridades que esa ley impone y respetamos las instituciones que se crean con esa ley. Y fíjense que todo eso junto es lo que se llama el ordenamiento jurídico de un país. Entonces, estos tipos, ¿verdad?, aparte de que no nos representan, aparte de que lo que están haciendo es velar por sus intereses, también están destruyendo poco a poco, ¿verdad?, lo que es el concepto jurídico del Estado, del Estado-Nación, del Estado de Derecho. Vamos a irnos con algo de música para luego avanzar con las otras dos tesis. Espero que el tema les esté siendo de interés. Estamos siempre a la orden para conversar en el 2278-4743. Vamos a ir con algo de música ahora. Radio Universidad.
protegerme del dolor, tampoco fue una luz en alta mar. Ayer tu mano no rozó, no se acercó para curar, no se acercó para curar. Enciende aquí y apaga ya, alumbra más mi corazón. No penses que puedo herirte, que puedo herirte, que puedo herirte, que puedo herirte. Ángel del cielo que cruza Berlín, regresa a esta casa, que aquí hay que curar, que aquí hay que curar, que aquí hay que curar, que aquí hay que curar. Ayer tu mano no miró, que respiraba en soledad, que no tenía nada que besar. Ayer tu mano no llegó, hice un disparo al corazón que me mató de nuevo por amor. No sé por qué ni dónde estás, no sé por qué ni en qué lugar se te ha quedado inquieta tanta luz, tanta luz, tanta luz, tanta luz. Enciende aquí y apaga ya, alumbra más mi corazón. No penses que puedo herirte, que puedo herirte, que puedo herirte, que puedo herirte. Ángel del cielo que cruza Berlín, regresa a esta casa, que aquí hay que curar. Ángel del cielo que cruza Berlín, regresa a esta casa, que aquí hay que curar, que aquí hay que curar, que aquí hay que curar, que aquí hay que curar. ¿Aló? ¿Información? ¿Me das el número de Radio Universidad? 2278-4743. Naturalmente.
el cielo de mi ciudad. Ya no sé lo que va a llover, si tormenta de soledad o gotas de miel. Ay, 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 ay. Me enseñaron a caminar y tal vez tenga que correr. Este cuento de libertad se empieza a caer, mira, se empieza a caer. El futuro se nos marchita, de la mano también la fe. Este tiempo que nos visita nos quiere comer, mira, nos quiere comer. Ay, 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 ay. Ojalá que la suerte, ay, 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 se nos haga presente. Ay, 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 ay. Ojalá que las nubes decidan volver a llover, pero gotitas de miel. Ay, 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 ay. Ojalá que la suerte, ay, 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 se nos haga presente. Ay, 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 ay. Ojalá que las nubes decidan volver a llover, pero gotitas de miel. Bajo el cielo de mi ciudad, ya no sé lo que va a llover, si tormentas de soledad o gotas de miel. Ay, 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 ay. Me enseñaron a caminar y tal vez tenga que correr. Este cuento de libertad se empieza a caer, mira, se empieza a caer. El futuro se nos marchita, de la mano también la fe. Este tiempo que nos visita nos quiere comer, nos quiere comer. Ay, 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 ay. Ojalá que la suerte, ay, 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 se nos haga presente. Ay, 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 ay. Ojalá que las nubes decidan volver a llover, pero gotitas de miel. Ay, 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 ay. Ojalá que la suerte, ay, 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 se nos haga presente. Ay, 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 ay. Ojalá que las nubes decidan volver a llover, pero gotitas de ¡Feliz cumpleaños, Radio Universidad! La fiesta del 26 aniversario revienta en Discoteca Mood este 28 de octubre. Una fiesta de disfraces, color y fantasía. Donde se premiarán a los 3 mejores aguizotes de la noche. Valor de la entrada, 150 córdobas y 120 con carnet de la UCA. Preventa en las oficinas de la radio a 100 córdobas. Celebra con nosotros los 26 años de Radio Universidad. Bacanal. Naturalmente. Y cuando faltan 17 minutos ya para las 10 de la noche, estamos de regreso en Somos Nicas. Recordándoles que todavía hay boletos a la venta aquí en la estación, ¿verdad? Para esa fiesta del 28 de octubre en MUTS. Y también que ese día va a haber un concurso de disfraces de los aguizotes. No es obligado llegar disfrazado, pero los que lleguen disfrazados pues van a tener acceso a premios. Van a premiar los mejores disfraces. Y les recordaba también la semana pasada con René, que traten de evitar de ir disfrazados de Halloween, porque no es Halloween, es la fiesta de nuestros espíritus del agua. Los aguizotes es la reunión de todos nuestros espantos, ¿verdad? Ahí van a aparecer cadejos, van a aparecer ceguas, mocuanas, jinetes sin cabeza, los gamonales. Vamos a ver si vamos disfrazados con René de gamonales.
a buscar indios ahí para llevarlos a la finca, ¿verdad? Para los que no conocen, un día de esto vamos a platicar acerca de estas leyendas nicaragüenses, de estas historias que ya se han perdido. Los jóvenes ya no creen en nada, ¿verdad? Antes le metían el mono a uno en la noche, no te vago, te va a salir el cadejo. Ahora ya no creen en nada, ¿verdad? Pero volviendo al tema, hoy estábamos conversando, aprovechando que no está René, que me libreteo yo con mis temas políticos, ¿verdad? Espero no estarlos aburriendo. Acerca de las tesis estas que nos planteaba el doctor Serrano Caldera y que les decía, pues son aplicables no solamente a la situación nicaragüense, pero como es a lo que a nosotros más nos interesa, pues las estamos aplicando exclusivamente a nuestra realidad. Pero es una situación generalizada en casi todos los países de Latinoamérica. Decíamos que la primera tesis está relacionada con la crisis de representatividad, la segunda con una crisis de legalidad y de institucionalidad, y la tercera está vinculada con la crisis de legitimidad. Y más o menos nos planteamos en qué consiste cada cosa, ¿no? La cuarta tesis dice que existe una crisis en la conciencia de la institucionalidad sobre la cual nosotros estábamos comenzando a trabajar como país, ¿verdad? Nosotros realmente tenemos una historia bien cortita. Nosotros apenas, nuestros países, hablando de los países latinoamericanos, pues están celebrando sus 200 años de independencia cuando, la vez pasada yo les ponía el ejemplo, universidades europeas existen desde el 1700, desde el 1500, o sea, la historia nuestra como naciones es bastante fresca, reciente, ¿verdad? Y apenas estamos comenzando nosotros a conocer o tratando de meternos en esta onda, digamos, en esta onda de la democracia, cuando comenzamos a ver estas manifestaciones de las que venimos hablando en las tesis anteriores, ¿verdad? Que nos alejan del objetivo. Entonces, esto produce una crisis en nuestra concepción de lo institucional. Hay una crisis de la conciencia, de la institucionalidad, sobre la cual nosotros apenas estábamos comenzando a trabajar, apenas estábamos comenzando a crear. Entonces, platicando con Javiercito Pérez en la pausa, ¿verdad? Le decía yo, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros, los ciudadanos, que no somos viles y silvestres, como dice René Blanco, en este caso en particular, porque de lo que se está hablando es de nuestro país, del futuro de nuestros hijos y de nuestra estabilidad económica, emocional, espiritual. Hombre, debemos de sentirnos llamados y comprometidos a involucrarnos. Tenemos una llamada, vamos a sacar esta llamada al aire. Aló, sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Oíme. Dígame. Vos estás tocando varios temas, ya son 4 tesis las que ustedes tienen, las que vos estás abordando. Y todos hablan de legalidad, institucionalidad, legitimidad. La crisis más importante que tenemos se llama crisis social y crisis de valores internos. O sea, de nada, estas son crisis producto de la más importante que tenemos nosotros, que es una crisis, si vos querés, de motivación. Y te lo voy a poner así, lo que yo te estaba diciendo antes. Nosotros de alguna manera tenemos a mi manera de ver, pues una sociedad fracasada. Yo quisiera ver fuera de la Corte Suprema a este señor Rafael Solís, quisiera ver a ese Gabriel Rivera fuera de la Corte Suprema también. Pues, ¿qué pasa? O sea, no hay fuerza, o sea, una minoría tiene en general sumisa a 5 millones de habitantes, y eso es lo que nosotros no terminamos de asimilar que estamos secuestrados. Yo quisiera ver fuera también a Enrique Quiñones fuera, yo quisiera ver fuera a este señor Wilfredo Navarro, que son diputados profesionales. O sea, yo quisiera ver cuánta gente de esa sobrevive fuera de la Asamblea Nacional o de cualquier, o sea, ponerlos a trabajar en algo que les exijan. Y entonces a eso es lo que voy. O sea, nosotros más que crisis, o sea, todo lo que hemos dicho está bien, es real, pues. O sea,
y podemos debatir y gastar miles de horas radio en eso. Pero la crisis más importante es la incapacidad que tenemos y que tiene la sociedad nicaragüense de deshacerse de esos virus, bacterias y todo tipo de alimañas que están ahí, y no las hemos podido quitar. Y vienen de todos los actos políticos. Gracias. Sí, gracias a vos. Y gracias al amigo, pues claro, que nos está llamando, y sí, es el punto que nosotros precisamente estábamos comenzando a abordar. Es lo que conversaba, les decía, con Javier Pérez en la pausa musical, ¿verdad? Que el llamado entonces tiene que ser a estas personas como nosotros, y ahí viene la situación que plantea el amigo que nos llamó, nuestro amigo Antifaz, que se requiere del involucramiento de las personas en la situación política, en las estructuras políticas. Porque fíjate, amigo, fíjate, Antifaz, que vos me decís, ok, yo no los quiero ver a ellos ahí, pero hasta dónde nosotros realmente nos comprometemos para ponernos en el lugar de ellos y hacer las cosas que se deben de hacer. Porque también es bastante no fácil, ¿verdad? Porque yo sé que vos estás ahí comprometido y siempre estás atento al programa porque te interesan estos temas también. Y nosotros estamos tratando de comprometernos, y vos me decías en la llamada anterior que no sacamos al aire, ¿verdad? Ajá, vos andas ahí con una cuestión de un partido político. Pues sí, es que andamos buscando la salida. Andamos buscando la salida porque precisamente si yo no quiero ver a esos individuos ahí, yo sé que tiene que haber alguien más. Entonces, ¿quién va a ser ese alguien más? Entonces ahí viene el compromiso nuestro como ciudadanos, ¿verdad? Los que tenemos un poquitito, tal vez más de acceso, como dice René Blanco, a la información, los que tenemos un poquitito más de acceso al conocimiento, ¿verdad? Porque esto requiere de algunas cosas, ¿verdad? Algunas habilidades y de algunas aptitudes que son desarrolladas pues, a través de la educación. Obviamente nosotros no podemos responsabilizar a personas sencillas, personas humildes que no tienen el alcance, ¿verdad? De meterse a estas discusiones y a estos asuntos, pero que les deben de interesar y que deben de buscar cómo, porque no es nada alejado de nuestro mundo, pues como lo hemos dicho siempre en este programa, la política, nos guste o no nos guste, es algo en lo que estamos inmersos en la vida cotidiana. Vos no podés ser abogado, pero todo lo que vos haces desde que nacés tiene una relación, una vinculación con algo legal, tu partida de nacimiento, si acaso tenés un derecho hereditario, que tus padres murieron y no te dejaron un testamento. O sea, todas las relaciones sociales humanas están íntimamente relacionadas con las instituciones jurídicas. Y entonces ahí es donde viene la conciencia de la que se habla en este momento, de esa crisis de conciencia alrededor de la institucionalidad, ¿verdad? Porque deberíamos nosotros de entender que las instituciones son las causas, dice Serrano Caldera, y el cauce del poder. El derecho es un sistema de límites al poder. Y el poder se debe de entender como lo que la ley dice que es ese poder. Pareciera un poquito como trabalengua, ¿verdad? Pero lo podemos desglosar, ¿no? En eso que estábamos, la observación que nos hace el amigo que nos llamó es muy válida. Y en eso es que estamos nosotros como la gotita, ¿verdad? Todos los días cayéndole encima a ustedes. A los que tienen la paciencia de escucharnos todos los días, ¿verdad? Hay que comprometerse, hay que vincularse, hay que meterse, como dijo una vez el viejito Enrique Bolaños, ¿verdad? Nuestro expresidente. Hay que remangarse la camisa y trabajar. Y que si la crisis es de orden político, entonces nosotros tenemos que meternos a trabajar en esa cosa que hasta la fecha muchas personas la descalifican y dicen que es una cochinada, pero la cochinada realmente, como decíamos al principio del programa, no es la política. La política está íntimamente vinculada con la ética social, y ahí yo creo que querías llegar vos también, Antifaz, que sí, nosotros lo hemos también señalado acá, tenemos un problema ético colectivo, pero tenemos que tratar de abordarlo nosotros individualmente, y ahí es donde viene el asunto de la famosa proyección que hablábamos con el amigo Joseph Smith cuando vino acá el amigo de la costa atlántica, ¿verdad? Nosotros somos
el reflejo de los que están arriba. Y viceversa, los que están arriba son un reflejo de lo que somos nosotros. ¿De dónde salieron ellos? ¿Cómo llegaron a ese poder? Entonces, si nosotros queremos buscar cómo colaborar con nosotros mismos para que esto dé un giro hacia un lado positivo, porque, como les decía, es desesperante ver todos los días en los medios las noticias. Hace poco, hoy, el titular del desfalco en Sinapred, 160 millones de córdobas. Eso es una vulgaridad y una grosería en nuestro país, el segundo país más pobre de Latinoamérica, que llegue un desgraciado a robarse esas cantidades de dinero como se las robó Byron Jerez, como robó Arnoldo Alemán, como hicieron el negocio de los cenis, y como sacaron ahí en las noticias que el amigo que aunque no me guste, oye, somos Nica, 2.3 millones de dólares tiene en propiedades el amigo. Entonces, esas cosas son las que nosotros tenemos que, ¿cómo las evitamos? Pues hombre, cambiándolos. ¿Y a quién vamos a poner? No podemos cerrarnos en no confiar en nadie. Ni tampoco podemos nosotros decir, yo no me meto en eso porque es una porquería. Y entonces, ¿quién lo va a hacer? Esa es la reflexión más o menos que quería que llegáramos, amigo Antifaz. Porque llegando a la última tesis, que ya es la que finiquita esto, ¿verdad? Dice el doctor Serrano Caldera, es necesario sustentar la recuperación de la legalidad y de la legitimidad en un nuevo contrato social. Esto no necesariamente debe de apuntar, como muchos están intentando hablar, de una constituyente, pero sí, así como el amigo llama y platicamos, así como platicó con Javier Pérez, así como platico con René Blanco y con una gran cantidad de amigos que nos leemos y platicamos en Facebook, de esa forma es que nosotros vamos a ir estructurando este contrato social. Y los contratos, ¿verdad?, son obligaciones recíprocas. ¿Qué voy a poner yo? ¿Y qué vas a poner vos? ¿Y qué vamos a poner todos para que esta cosa camine y funcione, ¿verdad? A eso más o menos se refiere. Al final hace un llamado el doctor a la sociedad civil, pero la verdad es que la sociedad civil, en nuestro caso particular, yo siento que se está dejando llevar, como dice el dicho, ¿verdad? Va como Vicente, donde va la gente, y ahí andan con el candidato de consenso para acá, para allá, para acá, para allá. ¿Y ese candidato de consenso qué? O sea, aquí están los problemas planteados. Estos son los 5 puntos fundamentales sobre los que descansa la crisis social y política de Latinoamérica, en especial la que nos interesa a nosotros de Nicaragua. Entonces va a venir aquí un candidato Superman a resolvernos el problema. Quedémonos con esa reflexión, ¿verdad? Fue un placer estar con ustedes. Les agradezco a los amigos que llamaron y a los que no lo hicieron, pero nos escucharon. Vamos a despedirnos con un tema musical. Nos escuchamos la noche de mañana a las 9 en punto. Una mirada entre los dos es un abismo sin final. El esfuerzo de tus manos con las mías, la caricia de un buen beso y sin medida, es sentirse más que dos cuando caminas, es gastarse en una boca el corazón. El amor es acertijo, es el pecado santiguado, es la locura de los sexos, el sudor de nuestros huesos, y es un punto de partida en nuestra vida que nos cega la mirada y nos lastima. Es sentirse más que dos cuando caminas, es gastarse en una boca el corazón. El amor es mi estructura, es la palabra, las esquinas de tu boca, la verdad. Es pilar que me sostiene cuando siento que estoy solo, cuando tardas y demoras en volver,
tardas y demoras y hace tiempo que no vuelves y se retarda nuestro encuentro. Es mi amor el que soporta y es mi muro elaborado con heridas, el que inyecta su veneno y así vivo. Es sentirse más que dos cuando caminas, es gastarse en una boca el corazón. El amor es complicado acurrucarlo cuando decide marcharse del lugar donde aparcó. El amor es nuestro punto de partida, es sentirse más que dos cuando caminas, es tu pierna entrecruzada que me anima la garganta y te canto esta canción. El amor es mi estructura, es la palabra, las esquinas de tu boca, la verdad, es pilar que me sostiene cuando siento que estoy solo, cuando tardas y demoras en volver. El amor es no espantarse a las miradas, es querer vivir el tiempo un poco más, es pilar que me sostiene cuando siento que estoy solo, cuando tardas y demoras en volver, cuando tardas y demoras en volver. Ser nica es una idea, es una historia, una cultura, un lenguaje, una forma de pensar y de sentir, pero sobre todo, un orgullo. Somos nicas, naturalmente.